La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Diga conmigo, herejías. 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 Destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Repentina, digan conmigo. Repentina. Gloria a Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, nosotros te damos gracias. Gracias por tu palabra que ha sido leída. Ellas son vida a nuestro cuerpo espiritual, fortaleza a nuestro entendimiento y sabiduría, fortaleza a nuestras vidas, y ellas hablan de ti. Esperando, Señor, que tú en este momento, cada mente, cada corazón, cada entendimiento de mis hermanos sea alineado en esta hora al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y juntos, en armonía, nos unimos ahora en un mismo sentir, con un mismo propósito y con una misma mente que es la mente tuya. Y discernimos en este momento las profundidades de tus palabras con revelación, Señor. Solamente tú das la revelación. Aleluya. Bendícenos en esta hora, Señor. Toma dominio y control, porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Sin tu cobertura no puedo dar esta palabra, pero tú me enviaste, tú la diste, Señor, y obedezco. Y yo obedezco a tu advertencia, Señor, porque es una advertencia que tú vas a dar a tu pueblo hoy. Gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir con ustedes en esta noche el tema advertencia contra la herejía. Repitan conmigo: advertencia sobre la herejía. Esta es la palabra dura de la que yo le dije. Herejía. Ustedes han oído quizás esa palabra. Yo recuerdo que pequeña una persona dijo: mire, eso es un hereje. Pero yo tenía un concepto erróneo de lo que significaba esa palabra, porque nunca he tenido la curiosidad de investigarla y de saber hasta ahora que el Señor me habló de ella. Gloria a Dios. Vamos a definir. Sé que algunas personas quizás no tienen ese concepto de lo que es la palabra herejía, pero vamos en el nombre de Jesús a conocer en esta noche esa secta, esa falsa enseñanza que extravía a muchos en la iglesia del camino de la verdad. Extravían de la fe a los cristianos, porque los de afuera no son los que se revelan, sino los de adentro. Entonces vamos a discernir hoy, a través de la luz de la palabra, lo que es la palabra herejía y cómo afecta a la iglesia de hoy en día, y cómo está afectando también muchas congregaciones y muchos cristianos. Gloria a Dios. Una herejía es una enseñanza que se desvía de la verdadera revelación bíblica. En otras palabras, es una falsa enseñanza. Herejía viene de la palabra griega aireseis. La palabra ocurre en el Nuevo Testamento unas 9 veces, que vamos a ver bíblicamente, y es traducida como sectas en los siguientes pasajes. El primer pasaje es, no lo busquen porque yo lo tengo aquí, Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote
y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. Esta parte aquí nos dice, en aquellos tiempos, cuando estaba el apóstol Pedro, que era perseguido por los falsos maestros que se levantaron en contra del Evangelio de Cristo, que es por la gracia. Ellos decían que había que agregarle algo a la fe, que no era suficiente con creer, que había que agregarle la ley mosaica a la fe. Es por eso que fueron muchos cristianos en aquellos tiempos perseguidos, porque no estaban alineados a sus sectas, a sus enseñanzas, y ellos entendían que estaban extraviados y que eran herejes, por lo tanto. Pero no es así. Los legalistas de la iglesia, llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias por los criterios, por los cristianos. Argumentaban que las promesas de Dios alcanzaron solo a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente de la salvación. Eso lo decían ellos. No negaban que era necesario creer en Jesús, pero insistían en que no era suficiente. Había que añadir a la ley la fe. Esta doctrina entraba en contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe, y trataron de desacreditar sus enseñanzas, las enseñanzas de Pablo. Fue perseguido, fue encarcelado a causa de esto, cuestionando la autoridad de Pablo. Lo acusaron de ser apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago, y otras cosas más. Pero por vía de todas esas cosas llegó el evangelio de los gentiles, porque Dios tenía control de todo. A pesar de que fue encarcelado y fue perseguido, porque se decía que estaba distorsionando, según ellos, la ley en aquel tiempo, el Señor tenía un propósito grande con Pablo. Gloria a Dios. Entonces, herejía también es una preferencia basada en una opinión y un sentimiento. Ojo con esto. Es necesario que nosotros abremos el entendimiento, porque podemos ser engañados nosotros dentro de la iglesia de falsos maestros y falsos profetas. Por eso es necesario que la iglesia de hoy se arme de este don que no se menciona mucho, pero que es tan importante, que es el don de discernimiento de espíritu, para discernir las cosas que vienen de Dios y las que vienen en error, en doctrinas de error, que es lo que trata la palabra herejía, desunión. Trata de tergiversar la palabra y causa disensión, y hasta puede causar también desunión, separación de lo que es verdaderamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Entonces puede provocar también ahí mismo que personas se crean enseñadas en sus propias opiniones, con sus propios pensamientos, digan una palabra de hombre, no de revelación de Dios, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces puede provocarse en la iglesia de Dios una división. Entonces esto se va metiendo sutilmente, que usted no se da cuenta, porque esto afecta solamente al que cree, al creyente. Porque han dicho que una persona que es ateo es un hereje, y no es lo mismo. Un ateo es una persona que no cree nada, ni en él mismo, yo creo que se cree. Pero el hereje cree. Por eso que se levanta de adentro, no de afuera.
cree, pero se desvía de lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque a veces se mezcla con otras personas que verdaderamente están con doctrinas falsas y se dejan engañar fácilmente. Y por eso que dice la palabra que para los últimos tiempos seremos engañados, hasta los escogidos serán engañados hasta los escogidos. Porque dice la palabra que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor.